Bueno, muy buenas tardes. Estamos acá en Santiago de Chile, martes 9 de marzo, a un día del 8M acá en Chile y el 8M allá también en España. Tenemos el placer y el gusto de volver a juntarnos y a conversar con Hugo Kruger y Claudia Nario. Eh, Participaron hace muchos años atrás como columnistas, también como entrevistados, cuando eran gerentes de recursos humanos, cuando eran consultores, etcétera, en varias facetas de su vida, así que feliz nuevamente de poder conversar. Ellos están allá ahora en España, Barcelona, radicado. ¿Qué hora es allá en Barcelona, Claudia? Exactamente las 4:20 de la tarde. Perfecto. Bueno, Claudia y Hugo son psicólogos, tienen varios magíster. Claudia, me acabo de enterar que está haciendo un doctorado allá además. Están muy involucrados con los temas de salud mental. Bueno, siguen involucrados con los temas de liderazgo, de gestión de personas. Son profesores universitarios además allá en España. Son expertos en el enagrama. Me acuerdo en revista Roche Management, cuando era papel, por ahí hicimos algunas entrevistas, algunas notas al respecto sobre el libro que publicaron también. Y ahora queremos conversar con ellos con una nueva experiencia editorial, con un nuevo libro que están sacando los dos. Los dos son compañeros de viaje, ya llevan más de 29 años juntos, van a escribir un libro, parece, al respecto también. Así es que bienvenidos, vamos a leer ese libro también para nosotros Muy aprender bien. cuál es la fórmula y cuál es el secreto. Bueno, Hugo Krüger, hijo de la educación pública, gratuita, de calidad, institutano como yo, compañeros de curso en el Instituto Nacional hace algunos años atrás. Si es que muchas gracias por tener esta conversación, Hugo y Claudia. Muchas Muy gracias a bien, ti. gracias por invitarnos, Pato. Bueno, vamos a conversar sobre su reciente libro, casi recién salido del horno, Nine Sapiens, Psicología y Evolución de los Tipos de Personalidad, un libro que se puede encontrar hoy de manera online a través de ebook, de Amazon, de todas las librerías online que están. Pareciera, corríjanme, de manera de papel todavía acá en Chile todavía no llega, ¿no? Mira, puedes encontrarlo, pero es un poquito caro aún el envío. Ya. La distribución en librerías aún no está, pero por Amazon y por otras plataformas se puede comprar y bueno, hay que pagar el envío. Sí. Perfecto. Bueno, qué interesante el trabajo. Yo leí ya el libro, o sea, no todo, voy recién en la página 100, espero leerlo pronto. La idea es que sigamos conversando de esto, no va a ser la primera y espero la última vez que podamos conversar. Brevemente, ¿por qué se inspiran? Ustedes colocan ahí en el inicio del libro que se inspiran, los referentes que lo inspiraron fue Roberto Sapolsky, Lars Penke, Yuval Harari. ¿Por qué inspiraron estos grandes autores, estos grandes pensadores, estos grandes escritores? ¿Por qué los inspiraron? Claudia, vamos a empezar por Claudia, Hugo. Por favor, no te sientas, Hugo, ya estamos 8M y tú sabes que aquí la mujer manda. Ya. Muy bien, Claudia. aprovechando el 8M. Mira, muy brevemente, Pato, porque esta es una historia de 3 años, ¿ya? Pero todo esto comenzó cuando yo estaba empezando mi doctorado y lo estoy haciendo en Manchester, en una tradición que es muy rigurosa, academicista, y lo estoy haciendo en liderazgo y personalidad. Y en ese momento, digamos, una de las ideas que me atravesó la cabeza es usar el enneagrama, que es una herramienta que nosotros hemos manejado ya hace más de 20 años y que la hemos tenido siempre como un radar porque nos parece sumamente intuitivo, como una forma de mapear la personalidad. Ahora, en un ambiente académico, el enneagrama no ha hecho sus tareas en términos de validarse y conversar con el mundo de la ciencia, sobre todo en términos de la validación científica. Entonces, tuve esta idea de usar el enneagrama como una de las referencias para medir personalidad como parte de mi investigación de doctorado y obviamente tenía que justificarlo. Y ahí comenzó un camino, te diría que fue gradual, de leer. A mí siempre me ha gustado mucho la biología, la genética, la neurobiología, pero comenzó un momento de ayornamiento, te diría, de leer lo que se había investigado y publicado en las revistas científicas de los últimos 15 años. Y la verdad es que me fui de espalda en términos de el avance que ha habido, mira, y te diría, realmente hace 15 años, por dos causas. Una es por el genoma humano, el mapeo del genoma humano, que ha permitido mapear las diferencias genéticas de comportamientos y de rasgos de personalidad, por una parte. Y lo otro es la imagenología funcional del cerebro vivo, que también un capítulo.
Entonces se ha avanzado más que en toda la historia de la humanidad junta. Y al empezar a leer y leer, empecé a notar que había patrones que eran claramente distinguibles y con los cuales se podía establecer un paralelo con rasgos que están descritos por el eneagrama. Y de forma muy similar a lo que están descritas con el eneagrama. Entonces dije, aquí, o sea, aquí hay oro. Y primero me empecé a entusiasmar, ¿no es cierto? Y ya yo soy media nerd, entonces leí. ¿Y por qué nombramos a Sapolsky? Porque él, de los muchísimos neurobiólogos que nosotros citamos en nuestro libro, porque tenemos más de 300 citas a journals académicos, Sapolsky es un neurobiólogo que ha escrito muchos libros de difusión y que ha hablado mucho respecto de la base biológica del comportamiento. Y la verdad es que es muy divertido, además muy amigable, y de alguna manera fue como un ejemplo para nosotros que queríamos escribir un libro, como yo creo que finalmente resultó, súper amigable y divertido. Y bueno, Lars Penck es mucho más desconocido, pero él escribe respecto de psicología evolucionista, que es otra de las grandes vertientes que alimenta nuestro libro. Es un tipo sueco que trabaja en Alemania, mira, un académico. Y bueno, Yuval Harari, ese sí que es súper famoso, ¿ya? Y que también nos inspiró justo por casualidades del destino. En ese tiempo estábamos leyendo Sapiens, ¿ya? Y la forma también en que él aborda esta mirada a nuestros antecedentes más remotos nos hizo, mira, es como que en las conversaciones de sobremesa, ¿ya?, juntando estas cosas, de repente se fue formando la idea de lo que podía ser este libro. Y don Hugo, ¿cómo se inspira usted, un hombre tan versátil? Bueno, tengo que decir también que Hugo estudió teatro, así que esa fue su primera carrera cuando sacó 800.000 puntajes en la prueba de actitud académica, me acuerdo en el año 82. Él optó por teatro, así que felicidades por eso. Y bueno, usted siendo un hombre tan versátil, ¿de dónde saca tanta inspiración? Porque además tiene tanto emprendimiento y tanta idea. ¿De dónde se inspira? Y perdón, y es novelista también, ¿eh? Bueno, por eso lo digo, sí, Bueno, un institutano talento, así que ahí está. mira, vamos a partir por lo más técnico. Cuando Claudia dice, nada de esto existía cuando nosotros estudiamos psicología, me gustaría darte un ejemplo. Cuando nosotros estudiamos psicología había un caso muy famoso, que era el caso de Phineas Cage, que era un minero que en Estados Unidos había tenido un accidente y una barra de fierro le atravesó la cabeza y le sacó un pedazo de cerebro. Extrañamente, este señor quedó consciente y lo llevaron al médico, qué sé yo, y este médico empezó a seguir el caso, porque era un caso muy raro. ¿Por qué era raro? Porque Phineas Cage dejó de ser Phineas Cage, era otra persona, se transformó en otra persona. Un pedazo de cerebro menos y se transformó en un tipo, él era muy responsable, buen padre de familia, etcétera, etcétera, y se transformó en un energúmeno, mal genio, borracho, terminó con la señora, jugador, etcétera. Entonces, cuando murió Phineas Cage, se abalanzaron sobre su cerebro muerto para estudiar qué zona había sido la dañada, etcétera, etcétera. Estos fueron varios años. Esta era la única forma de conocer un cerebro humano, un cerebro muerto. Y desde hace 15, 20 años podemos estudiar cerebros vivos, absolutamente vivos. Entonces alguien se enoja y tú ves qué parte del cerebro es la que se prende. Alguien se entristece, alguien se motiva, alguien se desmotiva y tú lo puedes ver en el cerebro. Entonces, la motivación para alguien que está interesado en la salud mental hoy día es gigantesca, porque es que no puedes abarcar toda la información que hay. Hay muchísima información disponible. Y lo más cotidiano de mi inspiración está aquí a mi lado, porque Claudia me pasaba lo que estaba escribiendo y yo veía ahí la posibilidad de la novela, el cuento, el revivir ese mundo primitivo a través de personajes. Entonces, poco a poco empezó a nacer como naturalmente esta asociación donde
nos leíamos mutuamente y empezábamos a mejorar, y finalmente cuando terminamos Nine Sapiens es un producto que yo no habría podido hacer solo, de ninguna manera, y que Claudia no habría podido hacer sola. Entonces es algo diferente, es algo que ha sido una sinergia muy, bueno, muy bonita, además. Sí, 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 sí. Precioso, precioso la metáfora, me alegro mucho, que potente esa experiencia. Bueno, y ustedes en la introducción del libro hacen este juego muy simpático y muy bien escrito, muy bien hecho, de que lo menciono un poco la Claudia al principio, con esta falta de evidencia que tiene el enegrama, que está haciendo las tareas, poniéndose al día, y ustedes juegan con esto de la ciencia y el enagrama, en el fondo, esta cita ciega de ciencia y enagrama. Y ahí, ¿quién es ciencia y enagrama de ustedes dos, entonces? Buena pregunta. Buena pregunta, buena pregunta. Si tuviéramos que repartirnos, probablemente yo soy más ciencia. Sí, mira, Yo creo, ¿ah? hay una estadística que no menciona el libro, que de 500 papers revisados, Claudia se leyó 300 y yo me dormí 200. Ahí están los 500. Así que debe ser ella más ciencia que yo. Claro. Bueno, y el resultado está a la vista, o sea, efectivamente un trabajo muy potente, que le vaya muy bien a ese trabajo. Y hay una discusión que ponen después que me parece que es muy relevante, porque aquí en Chile a mí me tocó reportearlo, hice un reportaje hace poco sobre la mala selección. Se reunieron muchos académicos de universidades hace 2 años y sacaron un libro muy interesante sobre la selección en Chile, y hacen una crítica profundo a las modas y a las metodologías de cómo se hace selección en Chile, ¿ya? Y obviamente ahí sale trasquilado el enagrama, o sea, sale mencionado el enagrama como falta de evidencia científica, y bueno, le dan muy duro al enagrama. Pero es interesante la posición que ustedes toman porque se colocan al medio, o sea, en el fondo decir, ¿sabéis qué? Nosotros no estamos ni con los fanáticos religiosos del enagrama, ni con nuestros científicos absolutistas de que niegan todo el enagrama. Y tú lo pusiste además al principio de la conversación, Claudia, que efectivamente el enagrama tiene conexiones con la ciencia, y bueno, y salió este libro. ¿Cómo ustedes se plantean para profundizar un poquito más en esa reflexión inicial del libro, entre esta disyuntiva de la poca evidencia del enagrama versus lo que ustedes han logrado recoger en este libro? Sí. Claudia. Mira, como bien dices tú, nosotros nos planteamos en la mitad. Nosotros, por un lado, si miramos la psicología científica, reconozcamos primero que la psicología es una ciencia joven. Y incluso la neurología, con todos sus pergaminos, es una ciencia joven. Hay mucha tela que cortar. Y hay muchas cosas que hoy se dan por verdad o que ayer se daban por verdad, que hoy se están cayendo como castillos de naipes. Como te doy un solo ejemplo, esto de que las neuronas no se regeneran. ¿Ya? El tema de la neuroplasticidad es novísimo, y cuando yo era pequeña todos pensábamos que las neuronas empezaban a morir a los 25 años y que nunca más se regeneraban. Ese era un pensamiento terrible depresivo, ¿ya? O sea, así. No, claro, y los coscorrones que nos pegaban en el Nacional significaba que te mataban una neurona. Exactamente. Porque te mal. Bueno, Claro, a claro. Hugo jamás le pegaron un coscorrón porque era un alumno ejemplar. Y yo lo digo por mí. Exactamente. Entonces te diría yo, mira, los modelos que están más instalados en la psicología científica hoy, que se llama el modelo de los 5 factores principales, es como el rey, ¿ya? Es, para mí, equivalente al conocimiento que un anatomista tenía de la fisiología humana el siglo XIX. Sí, lo colocan también en el libro. Exacto, exacto. Conoce las partes. ¿Ya? Conoce, mira, existe la introversión, existe la extroversión, existe el rigor, existen rasgos. Pero esos modelos no son capaces de explicar la experiencia más intuitiva de uno mismo, la experiencia de continuidad que uno tiene y que explica tus emociones más profundas, tus motivaciones más profundas, la unicidad de experiencia y además lo únicos que somos finalmente cada uno de nosotros. Entonces, eso la psicología moderna, científica, no lo da.
Y el eneagrama, por otra parte, tiene algo que aportar en ese sentido. Si tú lees el libro, te das cuenta de que efectivamente existen descripciones, los rasgos básicos del eneagrama tienen un paralelo claro con comportamientos que se han descrito hoy, que se han encontrado, sus bases biológicas. Estamos hablando de cosas que son muy nucleares, no estamos hablando del comportamiento más específico, sino cosas muy básicas, que están como a la base de la personalidad. Y por lo tanto pensamos que ambos mundos pueden beneficiarse mucho si conversan mejor. No sé si te respondí bien la Sí, pregunta, sí, sí, pero... sí, no, perfecto. Y ahí Hugo, eh, el libro tiene todas estas ideas y tiene varias cosas que se mezclan. ¿Cómo conectamos entonces, según tu mirada, para este lector que todavía no conoce el libro, cómo conectamos neurociencia, biología, con el cerebro, en los contextos culturales y ambientales, que ustedes a propósito de Sapiens, de Harari, lo mencionan también como determinantes para el desarrollo del cerebro y la personalidad, aunque dicen que la personalidad de los primeros Sapiens no es muy distinta a la de hoy, y eso es interesante, y ahí me gustaría que profundizáramos un poco. Evolución y, en definitiva, para ser mejores personas, porque me acuerdo cuando hablábamos de eneagrama, en definitiva, lo que buscamos, y me acuerdo que con las conversaciones que tenía con ustedes, cuando revista Rechemanex existía, era justamente esto permitía tener un mapa de mejores personas y aprender a relacionarnos mejor para aprender a aceptar las debilidades de uno, las fortalezas de esa misma persona y aprender a convivir. ¿Cómo se conecta todo eso, Hugo? Mira, el punto de conexión hay que buscarlo varios años atrás, porque el primer, digamos, estructurador o sistematizador del modelo del eneagrama, que es Claudio Naranjo, cuando él escribió por primera vez, él estaba en una universidad muy prestigiosa en Estados Unidos, codeándose con los que más sabían de personalidad en ese momento en el mundo científico, porque nosotros decimos desde el punto de vista científico, hay muchas cosas que se escribe del eneagrama que es descartable, ¿ya? Hay otras líneas del eneagrama que apuntan hacia otros lugares y podrían tener postulados muy respetables, pero desde el punto de vista de la ciencia, el desarrollo quedó ahí. Entonces, para encontrar el punto de unión hay que remontarse ahí. Y nosotros fuimos a buscar ese eneagrama que se había planteado más científico, cuando Naranjo hace una comparación entre los tipos del eneagrama y las enfermedades descritas en el DSM-3 en aquella época, el manual de categorías diagnósticas, él hace ese paralelo y presenta un modelo bastante robusto desde el punto de vista científico, pero el mundo científico no le abre la puerta y de ahí se ha empezado a desperdigar en otras líneas. Entonces nosotros lo tomamos ahí y le ponemos determinadas piezas que hoy día están disponibles. Probablemente si hubieran estado disponibles cuando Naranjo escribía, él las habría utilizado. Lo que pasa es que ahora sabemos muchísimo de biología del comportamiento, sabemos muchísimo de la psicología evolutiva, evolucionista. Entonces, tomamos todos estos elementos para buscar el origen de cada uno de los tipos, desde el punto de vista biológico y desde el punto de vista evolutivo. ¿Dónde nació? ¿Por qué nació? ¿Por qué una persona, por ejemplo, que hoy día decide ser un emprendedor y no un empleado? Y decide arriesgar todo lo que tiene y vende todo lo que tiene para invertir en un negocio y se arriesga y se cambia de país y se cambia de profesión y se cambia de señora. Todo eso tiene un paralelo muy claro con el que armó una pequeña barquita, ¿ya? E invitó a 2 o 3 otros sapiens, ¿ya? Y cruzaron el océano y llegaron a poblar Australia. O sea, ¿qué había en la cabeza de ese sapiens que decidió arriesgar todo por conocer? Había curiosidad, quería probar cosas nuevas, quería ver qué había más allá de esa montaña, de ese bosque. Y esos mecanismos, desde el punto de vista biológico,
están replicados hoy día y podemos ver personas hoy día que tienen la misma curiosidad y la misma facilidad para tomar riesgo y que buscan ese golpe de adrenalina y son muy similares desde el punto de vista biológico. Entonces, la psicología evolucionista nos dice, bueno, esa estructura ha sido capaz de aportar a la sociedad, ha sido capaz de tener una estrategia que soluciona un desafío evolutivo y por eso se ha ido reproduciendo y se ha ido heredando y tenemos hoy día, al igual que ese Sapiens que conquistó Australia, lo tenemos hoy día conquistando las redes sociales, armando negocios, teniendo productoras audiovisuales, etc. Como les digo, no he terminado de leer el libro. Esta pregunta no sé si está en las páginas que me faltan todavía. Me acuerdo cuando a mí me tocó hacerme el coaching y estudiar para coach con Julio Laya. Julio Laya hablaba de esta gran pandemia, de la forma como nos estamos alimentando. Y hablaba de que a diferencia de los cazadores-recolectores, a nosotros estos alimentos transgénicos y todo lo que estamos comiendo nos va a cambiar como especie. Por lo tanto, habla de parar eso. En lo que ustedes escribieron o en lo que ustedes, su trabajo, ¿hay algo de eso que nuestra forma de alimentarnos hoy está determinando nuestras personalidades? Lo pregunto sin haber terminado el libro, no sé si podemos sacar algo de eso de ahí. No, mira, no hay nada de eso directamente, ¿ya? Porque más bien el libro en esto se limita a retratar por qué las personalidades que existen hoy podrían haberse perpetuado, ¿ya? Y cómo se comportaban poniendo historias. ¿Ah? En esto también hemos querido ser bien juguetones para que la gente se pueda reconocer, poniendo historias de la prehistoria, por decirlo de alguna manera. Pero sí, hay un ejemplo citado en el libro que a lo mejor tiene que ver con lo que tú dices y es cómo surgió la raza blanca. La raza blanca surgió por desnutrición, que fue un subproducto de la sociedad agrícola cuando nos establecimos y empezamos a cultivar la tierra, en vez de ser cazadores-recolectores, ¿ya? Que teníamos nutrientes de todo tipo, ¿no es cierto?, una alimentación súper balanceada, empezamos a comer todos los días arroz, por decirte, o trigo, siempre lo mismo, y de repente pasar por hambruna. Por lo tanto, empezamos a tener un déficit de vitamina D, y por lo tanto, la gente se empezó a morir, porque y solamente sobrevivieron los que tenían más luz del sol. Por lo tanto, la piel blanca, o sea, los que tenían la piel más blanca, empezaron a vivir más, y te estoy hablando obviamente en los países donde había más frío, donde había, etc. O sea, eso hay, y esto te estoy hablando hace 10.000 años, que en términos evolutivos es súper cortito. Por lo tanto, eso quiere decir que a lo mejor lo que dice Julio Laya es verdad. Y esto no es solo la alimentación, Pato. Yo creo que en este momento nos estamos enfrentando quizás a lo que llaman un cuello de botella evolutivo. O sea, ya el nivel de impacto, desastre ambiental que existe en el mundo, el nivel de, no sé, de conflictos, de desigualdades, puede ser, y aquí recordemos que los neandertales estuvieron en el mundo muchos más años de los que vivieron casi 500.000 años. Nosotros llevamos 200 como especie, ¿ya? Y los neandertales se extinguieron, entonces yo creo que si no hacemos algo, ¿ah? Es posible también que los Homo sapiens, con todos nuestros pergaminos y nuestro gran cerebro y todo eso, podríamos también extinguirnos. En esa línea interesante lo planteaste, Claudia, y ahí pareciera que hay una conexión entre lo que nos da el eneagrama, la fortaleza del eneagrama, porque ustedes sostienen que pareciera que estos rasgos de personalidad de nuestros antepasados de hace 200.000 años o los sapiens de hace 20.000 años, esos rasgos de personalidad no han cambiado mucho, a propósito de lo que decía Hugo, de este sentido de la curiosidad, del descubrir, del avanzar a pesar de todo. Ese rasgo que está en el ADN pareciera que también se mantiene hoy. Por lo tanto, ¿qué pasa con las circunstancias ambientales, culturales? La cultura de hoy no es la misma de la cultura
de hace 20.000 años, cuando pasamos de ser cazadores-recolectores a civilización, entre comillas, como dice Harari, entre comillas, civilización, Exacto, que nos hicimos más sedentarios en el fondo. exacto. ¿Cuál es la tesis y cuál es la hipótesis que hay? Y la pregunta para los dos, para Hugo y Claudia, ¿qué hay detrás de esto que plantean en el libro, en definitiva, que pareciera que no hay mucha diferencia, Sí, de acuerdo a los rasgos, a estos 9, NINE, a estos 9 rasgos de personalidad que habla el enneagrama en el fondo? sí, sí. Mira, yo te diría que eh, el mundo biológico, el mundo de la herencia, representa, y esto no lo digo yo, los estudios lo dicen, representa más o menos un 50%, ¿ya?, de nuestra personalidad, del cómo somos. El otro 50% es circunstancial, tiene que ver con nuestra historia biográfica, la cultura, las experiencias, incluso lo que hizo o no hizo nuestra madre en el pasado nos impacta, ¿no? Eh, Aquí tenemos que tomar una cierta distancia del modelo del enneagrama tradicional, porque el modelo tradicional, al menos como yo lo entiendo, es un tanto más determinista. Te dice, tú eres tal tipo, y si eres tal tipo, a lo mejor tienes algo de componente de los tipos vecinos en el círculo, o estas líneas te conectan de alguna manera, y desde el punto de vista biológico nosotros no encontramos ninguna evidencia para sustentar eso. Al contrario, la evidencia que encontramos es que tú heredas en forma aleatoria, más fuerte para un tipo, pero tienes otros tipos cercanos, ¿ya? Que puede ser cualquiera. Y tienes una experiencia de vida que, aunque tengas un hermano gemelo que haya vivido en tu misma casa con los mismos padres, va a ser diferente a ti. Entonces, cada ser humano es único, único. No hay dos iguales. Lo que podemos entender de nuestra herencia biológica, de la explicación que podemos dar evolutiva, tiene que entenderla cada uno en su propia individualidad, entendiéndolo en base a sus circunstancias. Por lo tanto, tenemos tantos individuos diferentes como personas en el mundo hayan. Y si me permites, yo voy a tomar tu pregunta por otro lado, desde otro ángulo. Yo reflexionaría que efectivamente los rasgos de personalidad, las estructuras de personalidad, son mecanismos de adaptación a la vida social. Y por eso se han perpetuado, porque todos los que existen han sido exitosos. Sin embargo, podrían ir cambiando las circunstancias. Y por lo tanto, podría suceder que hay personalidades que hasta aquí se han perpetuado y que empiecen a bajar, a disminuir su capacidad adaptativa, y hay otras personas, o sea, nadie sabe, capaz que van a surgir otras personalidades en el futuro. Y a lo mejor existen tipos de personalidad que no conocemos, y eran más que 9, no sé, ¿ya?, y que se han extinguido. Eso no lo podemos saber. Correcto. Estamos terminando, pero hay una pregunta que quiero hacerles antes, que a propósito de este 8M, y pregunta para los dos, para tener las dos miradas, masculina y femenina. Con todo esto con todo este trabajo que están haciendo, con todo este acceso a información que están teniendo, quizá en el libro, no me cabe duda que a lo mejor no lo tocan, pero sí quiero hacérsela para no perder la oportunidad. ¿Existe una personalidad patriarcal entonces? Mira, yo diría que las conductas de mayor dominación están presentes más en algunos tipos que en otros. Entonces, podríamos decir, bueno, ¿en cuál de los tipos se presenta con mayor fuerza esta tendencia a ejercer el poder, a controlar? Y podríamos decir en el tipo 8. Si pudiéramos hacer una caricatura de un patriarca, probablemente se pintaría como el tipo 8. Y podríamos preguntarnos por qué se ha mantenido entonces, si es negativo para la sociedad, por qué se ha mantenido una estrategia como esa. Evolutivamente ha llegado hasta nuestros días. Porque soluciona determinados
problemas de la convivencia que son absolutamente repetitivos en la historia de la humanidad. Por ejemplo, cuando estamos frente a una emergencia, cuando estamos frente a una agresión, cuando necesitamos que alguien nos conduzca rápido hacia la batalla, alguien que no tema, alguien que enfrente con valentía, con arrojo, hasta con un poco de impulsividad, bueno, ahí funciona muy bien esa estructura. Mira, yo de Creo nuevo que te voy a responder desde un ángulo diferente. Yo no creo que exista la personalidad patriarcal. Yo creo que, bueno, como bien decía Hugo hace un rato, 50% de nuestra personalidad es aprendida. O sea, lo que hoy conocemos como personalidad patriarcal, que efectivamente se usa el término, es un componente aprendido, adquirido. Lo que sí existe, obviamente, son ciertos determinantes biológicos diferentes que determinan la realidad del hombre y de la mujer, que eso en algunas medidas, algunos rasgos psicológicos sí están relacionados, ¿verdad? Es como que los cerebros de las mujeres tienden a estar más interconectados y los de los hombres tienden a ser más, a funcionar más en silo, etcétera, digamos, eso es biológicamente así. Sin embargo, por algún motivo probablemente histórico en la humanidad, del nivel qué sé yo, de agresión o qué sé yo, es que las sociedades patriarcales son más numerosas que las sociedades matriarcales, que ha habido muchas matriarcales, ¿eh? Ahora, si quisiéramos un ejemplo, podríamos mirar a los monos, ¿ya? Entre los chimpancés y los bonobos, que son prácticamente idénticos genéticamente. Los chimpancés son patriarcales y los bonobos son matriarcales, y tienen estrategias comportamentales súper diferentes para resolver los mismos problemas. Yo creo que lo mismo pasa en los seres humanos. Bueno, y para resumírtelo, los chimpancés todos lo resuelven a los combos, digamos, y en cambio los bonobos son todo amor, ¿ya? Por ponerlo en forma resumida. Yo creo que los seres humanos como sociedades también adoptamos ciertas estrategias diferentes unas de otras, y dependiendo un poco de nuestro entorno, es que lamentablemente a veces las estrategias patriarcales o agresivas rinden fruto. No es que sean buenas, pero rinden fruto. Bueno, un tema fascinante, creo que amerita otra conversa a propósito del libro del Cáliz y la Espada de Riane Eisler, que plantea ahí, que plantea efectivamente que cuando empezamos a hacer civilización llega el patriarcado y se termina el matriarcado. Entonces, temas que todavía no están estudiados, que están ahí por descubrirse, por lo tanto me parece fascinante poder seguir conversando, el tiempo ya nos persigue, tenemos que ir terminando. Una idea final de cierre para los dos. ¿Por qué es relevante para la gente del mundo del trabajo, para la gente de gestión de personas, leer este libro? Claudia. Mira, yo que toda mi vida he trabajado en gestión de personas, te diría que hay un componente que es básico. Antes de pensar en cómo motivar, de pensar en cómo seleccionar, cómo armar equipos, antes de entender por qué un liderazgo funciona mejor que otro y en qué contexto, ¿no? ¿Qué contexto? Es necesario tener una comprensión del comportamiento humano. Es necesario. ¿No? Y lo que ofrece la psicología tradicional, te diría que se queda corta. Se queda corta por muchos motivos. Y la principal es que no te ofrece un relato para comprender a los individuos. Te ofrece un relato para entender la introspección, o la introversión o la extroversión, pero no cómo esa extroversión funciona en Patricio Rifo, ¿me entiendes? Y cómo se conecta con quien él es más globalmente. Ese radar, las personas que trabajamos con personas lo necesitamos. Y yo creo que Nine Sapiens, en este caso, al juntar una base biológica sólida, que está ahí referenciada, ¿no es cierto? O sea, los fanáticos pueden ir a los artículos científicos y entender el doble clic, digamos, con una base científica sólida, ofrece un mapa muy intuitivo para hacer ese acercamiento. Don Hugo, usted también como flamante gerente de recursos humanos, ¿por qué la gente del mundo del trabajo y la gestión de personas debería leer este libro? Yo te diría que una persona que trabaja en gestión de personas o gestión del comportamiento en las organizaciones va a encontrar
un mapa que le va a permitir saber cómo estimular el cambio en las personas a través de ampliar el repertorio conductual. Porque las conductas ausentes en una estructura son las que te pueden enriquecer más. Entonces, al entender más en profundidad una estructura de personalidad, estoy también entendiendo qué le falta. Entonces, si yo le digo a una persona, cambia, lo más probable es que obtenga resistencia. Pero si yo le digo, ¿por qué no incorporamos esta nueva conducta en tu repertorio? ¿Por qué no aprendes a hacer esto? Es más probable que se produzca el enriquecimiento, el crecimiento y finalmente el cambio. Bueno, muchas gracias Claudia Nario y Hugo Krüger, autores, escritores de Night Sapiens, Psicología y Evolución de los Tipos de Personalidad, que ya se puede acceder a comprarlo vía online en todas las plataformas que ofrecen estos servicios. Claudia, Hugo, un placer haber conversado con ustedes. Ojalá que sigamos teniendo estas conversaciones muy enriquecedoras y para no perdernos. Muchas gracias. Muy bien, Gracias, gracias Patricio. Pato.